Para iniciar el tema de hoy, permíteme platicarte una pequeña historia. En una ocasión, un hombre contó una experiencia que vivió y una experiencia bastante interesante y la vivió junto a su esposa cuando andaban en un crucero por el Caribe. Parte del requerimiento que el crucero pedía es que en algún momento dado todos los pasajeros tenían que participar en un simulacro de salvamento. Así es que para hacer esto ellos tenían que usar un chaleco salvavidas y cuando sonara la alarma todos tendrían que congregarse en el lugar de reunión estipulado para la reunión. Y a lo que le llamó la atención a él cuando estaban haciendo eso y estaban todos ahí juntos, es que todos tenían un chaleco idéntico. Es decir, las mujeres bien vestidas y las mujeres que no estaban tan bien vestidas tenían el mismo chaleco. Los hombres que usaban traje y los hombres que andaban en shorts tenían el mismo traje. Los cocineros, los que atienden los cuartos, los oficiales del barco y la tripulación en sí, junto con todos los pasajeros, todos tenían el mismo chaleco, es decir, no había ninguna distinción entre las personas. Es interesante poder pensar esto con relación a la iglesia. No importa la condición, no importa las razas, no importa el pueblo, no importa el estudio socioeconómico que tengas, todos los creyentes se congregan como un simulacro de salvamento, todos con el mismo chaleco, el cual es la vestimenta de Jesús, la sangre de Jesús. Este debería ser el espíritu que está detrás de la iglesia siempre, una unidad, una homogeneidad de cada persona. Sin embargo, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿En qué se diferencian una de la otra? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuáles son las características de una iglesia verdadera? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las metas y los objetivos de la iglesia? ¿Qué pasa si dejo de ir a la iglesia? Si dejo de asistir a la iglesia. ¿Puedo estar yendo de iglesia en iglesia? ¿Es bueno que haga esto? Bueno, muchas de estas preguntas las vamos a estar abordando en esta serie que hoy iniciamos llamada Seamos Iglesia. Algunas las vamos a responder de una manera muy clara, otras van a estar implícitas en algunas enseñanzas que vamos a tener, pero vamos a ir aprendiendo mucho sobre lo que es la iglesia. Así es que te invito a que participes con nosotros y puedas darnos seguimiento a través de las siguientes semanas y meses, porque esto va a durar un buen tiempo, y puedas ver lo que significa Seamos Iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué es lo que el Señor quiso hacer con nosotros a través de la iglesia? ¿Y qué es lo que Él quiere seguir haciendo con nosotros a través de la iglesia? Así es que hoy vamos a iniciar y vamos a ver dónde se originó la iglesia. ¿Cuál es el inicio de la iglesia? Te invito a que oremos primero. Señor, pues venimos delante de tu presencia nuevamente para darte a ti la honra y la gloria que solo tú mereces. Y te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu ministres nuestra mente, nuestro corazón, y nos hables, Señor, y nos enseñes quién eres tú, qué es lo que tú quieres de nosotros. Señor, ¿qué es la iglesia y para qué estableciste esta organización? ¿Cómo nos sirve a nosotros y cómo te servimos a través de ella? Por favor, háblanos el día de hoy. Permítenos compartir con otros también las verdades de tu palabra, Señor, con respecto a la iglesia. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. Amén y amén. En el mundo moderno, la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra iglesia, piensan en edificios donde los que se llaman cristianos, generalmente los que se llaman cristianos, se reúnen. Algunas son edificios bastante grandes, tipo catedrales, ornamentadas, hermosamente adornadas, con arte muy antiguo en algunas ocasiones, otras con arte más contemporáneo. Algunas veces son pequeñas capillas
con muebles muy simples y muy rústicos. Algunas veces son almacenes transformados en lo que llaman iglesia. Algunas veces son casas solamente o chozas, y en algunas ocasiones incluso cuevas donde normalmente algunas de las personas se esconden porque los han perseguido por reunirse como iglesia. En la Biblia, la palabra iglesia se refiere primera y principalmente al pueblo de Dios, la santa comunidad formada por aquellos que profesan creer en el Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchos cristianos todavía que creen que la iglesia es innecesaria, que ahora la iglesia es innecesaria. Tal vez antes era necesaria, ahora ya no es necesaria, y actúan de esa manera y viven de esa manera, rechazando perdón, la iglesia. En muchos casos, estos sinceros creyentes piensan que organizaciones como la iglesia son invenciones humanas que en realidad estorban a nuestra relación personal con Dios. Pero la Escritura enseña una perspectiva muy diferente. En un amplio sentido, la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es el lugar de Dios donde Dios está y donde todo el reino de Dios converge de alguna manera, la congregación especial del pueblo de Dios. El punto central o el medio central a través del cual Dios administra su gracia para el mundo entero, tanto para los fieles y los que creen, y aún la extiende para aquellos que todavía no creen o para los que no creen. De acuerdo a las Escrituras, la iglesia es crucial para establecer y para mantener nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra iglesia o su equivalente en hebreo es frecuentemente usado para identificar a la nación de Dios, al pueblo de Dios, al Israel de Dios, sobre todo cuando ese pueblo estaba reunido, estaba congregado en una asamblea. Esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, como Deuteronomio capítulo 9, en Jueces capítulo 20, Primera de Reyes capítulo 8, Salmos capítulo 22 y muchos otros pasajes. Pero solamente te voy a leer uno en donde podemos verlo así. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Dice: el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo, está hablando Moisés, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. En este pasaje la palabra convocar, cuando se traduce al griego, se usa la misma palabra que se usa para llamar iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, esto significa los que vienen a reunirse, los que reúnen la asamblea que Dios ha convocado. ¿Para qué se reúnen estas personas? Bueno, para estar delante de Dios, para escuchar sus palabras, lo decía él, para aprender a temer a Dios, quién es Él y por qué nos sometemos a Él mientras vivimos en esta tierra, y también para que aprendamos que estas enseñanzas tenemos que estarlas transmitiendo generación tras generación a nuestros hijos. ¿No parece esto familiar a la definición que podemos encontrar en el Nuevo Testamento sobre la iglesia? La idea central de la iglesia no es algo que se inventó en el Nuevo Testamento, no es una nueva manera de obrar de Dios ahora y era una manera diferente antes. Al contrario, cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la iglesia, lo hacen con el concepto o con el pensamiento del Antiguo Testamento. Es decir, tienen referencia del pueblo de Dios siempre cuando los escritores del Nuevo Testamento están hablando sobre la iglesia. Incluso el Nuevo Testamento, donde usa la palabra griega eclesia, que se convierte en nuestra palabra iglesia ahora en español, ellos también en el Nuevo Testamento la usaban para referirse al pueblo antiguo, a la iglesia antigua, a la asamblea reunida antigua, al pueblo de Dios antiguo. Te voy a leer Hechos capítulo 7, versículo 38.
Y esa es una referencia hacia el Antiguo Testamento también. Lucas está escribiendo este mismo Moisés cuando Lucas está diciendo lo que Esteban está hablando con los sacerdotes antes de que lo martirizaran. Este mismo Moisés, decía Esteban, estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicarse con nosotros. Hechos 7:38. Como mencionamos en este pasaje, la palabra griega traducida como asamblea es eclesia, que es la misma palabra que nosotros usamos ahora como iglesia. Esto indica que la asamblea de Israel en el Antiguo Testamento estaba reunida, es equivalente al concepto que ahora tenemos nosotros en el Nuevo Testamento como iglesia y a lo que nosotros hoy llamamos en este tiempo iglesia. Por supuesto, esto no quiere decir que la iglesia del Nuevo Testamento era exactamente igual a la iglesia del Antiguo Testamento, del Israel antiguo. Están conectadas, pero son diferentes. El apóstol Pablo mencionó esto en Romanos capítulo 11, cuando habla de la asamblea del Antiguo Testamento y está haciendo referencia al antiguo pueblo y utiliza dos metáforas para hacerlo, una como una masa y otra como una raíz de árbol. Y la iglesia del Nuevo Testamento está injertada en esta raíz de árbol. Pablo habla un poquito más en estos versículos de Romanos 11 y él al explicar su ilustración, él comparó a la iglesia a través de los tiempos como un árbol en donde la iglesia del Antiguo Testamento, los judíos, eran el tronco, el grosor, eran las raíces y algunas de las ramas. Los cristianos gentiles a los que Pablo les está predicando ahora en el Nuevo Testamento son ramas silvestres que fueron injertadas en este tronco y que ahora son parte del tronco. Fueron ramas externas que llegaron y allí son parte, pero bueno, poniéndolo de forma simple, los cristianos gentiles que fueron injertados en la iglesia judía, aun y cuando eran otras ramas, ahora consisten del árbol, tienen la misma consistencia del árbol. Ahora sus troncos y sus ramas son las mismas. El árbol es diferente en muchos aspectos, tiene varias características, y el primer árbol que hablaba sobre el Antiguo Testamento tiene una característica, ahora tiene una injerción, pero sigue siendo el mismo árbol. No ha cambiado. Hay una pequeña diferencia, tiene una adición, por así decirlo, pero sigue siendo el mismo árbol. De la misma manera, la iglesia del Antiguo Testamento ha sido transformada, ha sido mejorada, ha sido reconstruida. Si quieres verlo así, ahorita vamos a ver un pasaje. Las dos iglesias, la del Antiguo y del Nuevo Testamento, tienen sus diferencias, pero son la misma iglesia al mismo tiempo. Siguen siendo la misma iglesia. Es decir, hay una continuidad entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia que hoy nosotros estamos viviendo, en la cual estamos desarrollando nuestro ministerio, en la cual estamos extendiendo el reino de Dios. Jesús mencionó la iglesia por el nombre que mencionábamos en el griego, eclesia, en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Voy a escoger una de ellas, Mateo 16:18. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras de Jesús, edificaré mi iglesia, si las ponemos en el contexto también de Pablo en Romanos capítulo 11, nos inclina a favor del punto de vista de que Jesús estaba reconstruyendo la iglesia. Había tomado la iglesia antigua y estaba poniendo algo más, como el apóstol Pablo lo menciona, estaba injertando algo más, estaba reconstruyendo la iglesia, claro, además de los dones que él iba a dar a través del Espíritu Santo, de las enseñanzas que Jesús trajo, pero todo eso estaba edificando la iglesia que ya había sido establecida desde antes y que ahora la estaba perfeccionando, la estaba purificando, la estaba haciendo un poco diferente, pero seguía siendo la misma iglesia. En Juan capítulo 17, mira algo interesante. En Juan capítulo 17, Jesús está orando
por sus discípulos y Jesús está orando por los que van a creer también después por la predicación de sus discípulos. Es lo que se llama la oración del Señor antes de ir a la cruz, cuando estaba en el Getsemaní. Y bueno, pues ese grupo de personas por el que Jesús está orando, tanto sus discípulos como los que iban a creer después, son considerados la iglesia. Jesús está orando por su iglesia. Y sabes, Él ora por algo muy específico en esta iglesia. En el versículo 21 dice que Él está orando para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El modelo de unidad que le será mostrado a la iglesia, en esta unidad por la que Jesús está orando para que la iglesia sea una, no es un modelo que pueda ser visto desde el punto de vista de la misma iglesia o de la misma perspectiva humana. No se concibe este concepto de unidad desde el punto de vista humano, sino de parte del punto de vista de Dios o de parte del punto de vista de la Trinidad. Es decir, esta unidad de la iglesia debe reflejar la unidad de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas que conforman un mismo Dios. Tienen diferentes actividades, diferentes responsabilidades, pero tienen una misma esencia, son el mismo Dios. Ese mismo concepto de unidad es el que debería haberse reflejado y por el que Jesús está orando también por su iglesia, para que nosotros, siendo diferentes personas, para que nosotros teniendo diferentes caracteres, para que nosotros siendo con diferentes culturas, podamos estar formando un solo cuerpo, en donde, así como en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque hay diferentes actividades para hacer, los tres tienen un mismo nivel, los tres son uno mismo. Así nosotros en la iglesia, todos somos iguales delante de Dios. Tenemos diferentes responsabilidades, hacemos diferentes cosas, pero todos somos iguales. Así es que esta es la idea por la que Jesús está orando por nosotros. De igual manera, aunque la iglesia hoy está tan dividida en lugares, de personas y en denominaciones, la iglesia sigue representando el reino de Dios. La iglesia sigue representando la presencia de Dios. La iglesia sigue siendo el ícono de Dios aquí en la tierra. Así es que, bueno, esta primera pequeña introducción sobre lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas sobre lo que es iglesia. La idea central primero era poner en tu mente, sabes que la iglesia no es algo que surgió hace 1, 2 o 3 siglos. La iglesia no es algo que surgió solamente también en la era apostólica. La iglesia es algo que viene funcionando aún desde tiempos antiguos. Lo podemos ver en el Edén junto con Adán y Eva, porque el jardín era como su iglesia, donde tenían esa relación con Dios y se juntaban con Dios. Lo podemos ver con Noé también. Lo podemos ver con Abraham cuando Dios le pide y va a formar su pueblo. Lo vemos más claramente, claro, con Moisés, cuando Dios establece los propósitos, los estatutos para que el pueblo de Dios se guíe, cuando Él los reúne y cuando se empieza a establecer este término de asamblea, de congregación, que traducido otra vez para el griego después es eclesia y para nosotros es iglesia. Así es que, bueno, lo primero que queríamos entender es que esto no es algo nuevo. La iglesia siempre ha sido, y cuando veamos por qué tenemos que ir a la iglesia, cuál es la razón de la iglesia, esto va a ser importante. No es algo nuevo, no es algo que los cristianos contemporáneos se han sacado de la mano y han querido establecer. La iglesia es algo establecido por Dios, que viene desde muchos años antes, desde la misma creación, para tener esa comunión con Dios, la forma en la que tenemos comunión con Dios. Y lo más importante también de lo que vimos hoy es que, bueno, ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué Dios reúne
esta iglesia. Y hoy lo vamos a ver de una manera más general. Después vamos a ver algunos propósitos y características y algunas situaciones más específicas. Pero hoy solamente quisiera dejar estas tres partes que vimos en el pasaje de Deuteronomio. Déjame buscar aquí el pasaje para volvértelas a mencionar. Lo que él está queriendo decir es que podamos estar delante de Dios, primero para que escuchemos las palabras de Dios. Dios estableció la iglesia para que su pueblo escuche sus palabras, para que aprendamos a temer a Dios. En la iglesia, escuchando sus palabras, es donde conocemos a Dios, teniendo relación con otras personas, por su testimonio, por las cosas que ellos viven, es donde conocemos también a Dios y nos sometemos a su autoridad y podemos tener temor de Dios, un temor reverencial para honrarlo, para exaltarlo. Y también es en la iglesia donde aprendemos que esto lo tenemos que compartir con nuestros hijos, que tenemos que extender quién es Dios a través de nuestra enseñanza generacional. Y esto lo hacemos básicamente aprendiéndolo también con la ayuda de la iglesia. Así es que, bueno, como una pequeña conclusión de este pequeño mensaje el día de hoy, la iglesia no es algo que surgió en la era contemporánea ni la era apostólica. Es algo instituido desde muchos años antes. Jesús afirmó su iglesia y edificó su iglesia con sus enseñanzas, con los dones que nos dejó, con el Espíritu Santo, con la dirección que le dio a los apóstoles. La iglesia no se reúne solamente para estar un rato juntos, no se reúne para entretenernos los domingos, no se reúne porque no hay nada mejor que hacer el domingo. La iglesia es parte del pueblo de Dios y eso implica en nosotros una responsabilidad, un compromiso, una transformación en nosotros mismos para poder servirle a Dios con lo que Él nos ha dado, con su espíritu, con los dones que Él nos ha dado. Somos guiados por Él para adorarlo y para exaltarlo. Y otra vez en la iglesia aprendemos quién es Dios. Y lo aprendemos a través de la predicación y a través de la comunión que tenemos con otras personas. Y también en la iglesia entonces compartimos con nuestra familia y con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hijos físicos o espirituales, quién es Dios. Así es que esta es la razón por la que nos estamos reuniendo nosotros como Iglesia La Viña. Entonces no somos una congregación aislada que estamos en algún lugar de Orlando y en un saloncito pequeño, ahora de manera virtual cada quien en sus casas. Nos unimos en el mismo propósito que Dios ha tenido siempre para su pueblo, para el pueblo de Israel, el Israel espiritual que somos ahora. Somos parte de los creyentes de todas las edades que constantemente se han estado reuniendo y se van a seguir reuniendo para glorificar al único Dios que existe y al único Dios que vive, al único Dios que merece la honra y la gloria. Y a nosotros nos toca ahora en este tiempo ser parte física de esta iglesia, la cual también sabemos que forma la iglesia invisible. Jesús oró por ti. Cuando Él estaba orando por sus discípulos, Él oró por ti también, oró por mí también, para que seamos uno con Él. Y el lugar donde aprendemos a hacer esto es en esto que llamamos iglesia. Repito, no es algo físico solamente. La iglesia no está en cuatro paredes, no está en un lugar. La iglesia somos todos nosotros que formamos el pueblo de Dios y nos necesitamos unos a otros. En cada estudio, en cada plática, en cada reunión social, en cada convivencia, en cada ida al hospital, en cada enfermedad, en cada problema familiar o económico, nos necesitamos unos a otros porque somos iglesia. En cada tiempo en que nos vamos a reunir para glorificar a Dios, necesitamos unos de otros para poder ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Así es que bueno, espero que esto nos esté abriendo un poco primero el panorama para poder entrar poco a poco a todo lo que vamos a desarrollar como iglesia.
¿Cómo esto nos refleja el Evangelio de Jesús? ¿Cómo la iglesia refleja el Evangelio de Jesús? Desde la misma creación, como lo mencioné hace ratito, Dios tuvo la intención de tener una unidad y una comunión con su creación. Sin embargo, la caída, el pecado, nos alejó de esa comunión que teníamos con Dios. Y lo que Cristo vino a hacer fue a restablecer esa comunión. Y Dios ya estaba dando algunos indicios de eso desde la antigüedad. En el tiempo antiguo, los padres esperaban al Mesías prometido. Los profetas predicaban y hablaban del Mesías prometido. Y todo se hacía en este concepto de pueblo, de reunión, de que somos nosotros la familia de Dios, la iglesia de Dios. Y cuando Cristo viene y cumple con lo que nosotros no podíamos cumplir, Él restaura nuestras vidas, Él rescata nuestras vidas, Él quita nuestro pecado y perdona nuestro pecado y nos limpia y nos podemos presentar ahora delante de Dios. Ahora es como si pudiéramos estar en la presencia de Dios, todavía no físicamente, pero sí espiritualmente, para poder juntos seguir adorando a Dios como era en el principio en el Edén. Así es que el concepto que nos llama para estarnos recordando que somos seres caídos y que necesitamos ser restablecidos por lo que Cristo hizo, la iglesia nos lo recuerda, la iglesia nos lleva a Jesús, la iglesia nos enseña quién es Jesús y qué fue lo que hizo Jesús. Por eso necesitamos estar juntos, por eso necesitamos ser un solo cuerpo, porque todo esto tiene una proyección con quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Vamos a estar desarrollando todavía más esto en las siguientes semanas. Espero que puedas acompañarnos. Y bueno, permíteme orar para rogar a Dios que esta pequeña y breve introducción nos haya podido dejar una semillita y una comezoncita para seguir hablando más sobre la iglesia y sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su iglesia en nuestras vidas. Sí, permíteme orar. Dios, gracias otra vez por ese tiempo. Gracias porque tú nunca nos has dejado, Señor. Y porque tú siempre has mostrado tu bondad, tu cariño, siempre has mostrado tu providencia para con nosotros y tu acercamiento hacia nosotros, Señor, al reunirte con nosotros, al llamarnos para estar contigo, y no de manera individual solamente, sino como un cuerpo, como una asamblea, como un pueblo, Señor. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Y hoy lo seguimos viendo y lo seguimos practicando, Señor, y recibiendo gracias porque en tu perfecta sabiduría, en tu perfecta voluntad, Señor, es que tú nos pides y nos demandas que podamos tener esta relación como pueblo, como hermanos, como hijos tuyos, Señor, para revelar y para mostrar lo que es tu reino, como tu reino se vive, Señor, y cómo tu reino se disfruta también, y los planes que tú tienes, Señor, para tu reino. Y lo podemos ahora vislumbrar tal vez de una manera velada, Señor, claro, por la consecuencia del pecado, pero que nos siguen apuntando hacia el día en que Cristo venga y restablezca todas las cosas y establezca tu reino nuevamente, y tu pueblo, Señor, tu iglesia, esté nuevamente purificada, santa, limpia, Señor, y en perfecta comunión contigo. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a apreciarlo y a desearlo, Señor, para que podamos tener un concepto de tu iglesia correcto, y que seamos activos, Señor, en tu iglesia, y podamos trabajar para ti, Señor, a través de tu iglesia, extendiendo tu reino, Señor, a través de tu iglesia, usando, claro, tu palabra con el poder de tu Espíritu, predicando de Cristo Jesús, Señor, pero que la gente que ha tenido ese concepto por tantos años, Señor, de que tú estás ahí, ahora lo valore más, Señor, y en realidad quieran venir a estar contigo, Dios. En el nombre de Jesús te suplicamos y te pedimos que tú nos sigas ayudando para entender esto y a ponerlo en práctica. Te lo pedimos, Señor, por favor, hazlo. Amén, amén y amén. Amén. Pues gracias a Dios.
Antes de darte una bendición de Dios, quisiera recordarte que dentro de las actividades que tenemos